Buen día, nosotros somos el equipo 3 conformado por Esaú Oviedo, José Andrés y su servidor Raúl Líder. Y a continuación vamos a presentarles la actividad 7 de simulación de circuitos por computadora y todos los procedimientos y simulaciones que realizamos para poder completarla con éxito. Para el análisis del primer circuito usamos análisis de mallas. En la malla 1,2 podemos observar que su ecuación es corriente 2 menos corriente 1 menos 0,4 por voltaje A. Obtenemos que voltaje A tiene un valor de 2 por corriente 3. Entonces esto lo sustituimos en la ecuación original e igualamos 0, resultando en que la primera ecuación da corriente 1 más corriente 2 menos 0,8 corriente 3 igual a 0. Para la malla 2 simplemente tenemos la ecuación corriente 3 menos corriente 2 es igual a 0,5. Entonces, para el circuito total tenemos menos 193 volts más 4 por corriente 1 más 2,5 por corriente 2 más 2 por corriente 3 más 0,8 por voltaje B más 8 por corriente 3 más 7,5 por corriente 2 más 6 por corriente 1 igual a 0. De ahí obtenemos que BB nos da un valor de menos 2,5 corriente 2, que sustituyendo en la ecuación nos da que la ecuación 3 es igual a 10 por corriente 1 más 4 por corriente 2 más 10 por corriente 3 igual a 193, donde resolviendo este sistema de ecuaciones nos da que corriente 1 es igual a 2 amperes, corriente 2 es igual a 12 amperes, corriente 3 es igual a 12,5 amperes, datos que coinciden con la simulación que mostraremos a continuación. Solamente como un plus al análisis del circuito también obtendremos el voltaje S, para el cual usaremos las leyes de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, quedándonos nuestra ecuación como menos 193 más 4 por corriente 1 más B 0 más 6 por corriente 1 igual a 0, donde sustituyendo los valores que ya sabemos de corriente 1, corriente 2 y resolviendo para B 0 obtenemos que B 0 tiene un valor de 173 volts. Para comprobar los resultados obtenidos por medio del análisis de mallas, usaremos la herramienta computacional de Multisif. Comenzaremos colocando cada una de las resistencias en su ubicación correspondiente. También pondremos las fuentes de voltaje y corriente, incluyendo las que son controladas. Como se puede observar, todos los valores ya están asignados. Ahora realizamos las conexiones correspondientes entre cada elemento del circuito. Y como pueden ver, las fuentes controladas en el simulador deben de tener una conexión hacia la resistencia donde se encuentra la diferencia de voltaje de la cual depende. En el diagrama ya están establecidos los sentidos de dichas resistencias, los cuales debemos respetar a la hora de hacer las conexiones. La fuente de voltaje controlada depende de VB, que es el voltaje ubicado en la resistencia R5. La fuente de corriente controlada depende de VA, que es el voltaje ubicado en la resistencia R4. Vamos a cambiar los colores de estas conexiones para poder diferenciar las unas de las otras. Asignamos un medidor de corriente a la malla 1, la editamos para que tan solo mida la corriente y nada más. Además, corregimos el sentido en el cual mide la corriente, acorde al sentido que usamos en el análisis de mallas, quedando de esta manera. Copiamos y pegamos en cada una de las mallas restantes sin que queden entre dos o más mallas, pues esto generaría un resultado erróneo. Comenzamos la simulación y efectivamente podemos ver que tanto los resultados obtenidos en el análisis de mallas como los obtenidos en el simulador son los mismos. Pasando ahora al análisis del segundo circuito, realizaremos el análisis por el método de nodos. Primero obtenemos que voltaje 1 es igual a 2 volts y X es igual a voltaje 2 sobre 2 y voltaje Y es igual a 2 menos voltaje 3. Para obtener la primera ecuación, realizamos el análisis del supernodo teniendo voltaje 2 menos voltaje 4 es igual a 3 por Ix, donde sustituyendo Ix igualando 0, nos da que la primera ecuación es igual a 2,5 por voltaje 2 menos voltaje 4 igual a 0. Ahora para los nodos B2 y B1 usamos las leyes de corriente de Kirchhoff, donde obtenemos voltaje 2 menos 2 sobre 1, más voltaje 2 sobre 2, más voltaje 4 menos voltaje 3 sobre 1, igual a 2 por voltaje Y, donde sustituimos el valor de voltaje Y multiplicamos la ecuación por 2, obteniendo que la segunda ecuación es 3 por voltaje 2 más 2 por voltaje 3 más 2 por voltaje 4 igual a 12.
Pasando ahora al nodo 3, tenemos voltaje 3 menos voltaje 4 sobre 1, más voltaje 3 menos 2 sobre 2, más 9 igual con 0. Y todo eso lo multiplicamos por 2 y sumamos términos semejantes, resultándonos que la ecuación 3 es 3 volts menos 2 por voltaje 4 igual con 16. Y resolviendo el sistema de ecuaciones, tenemos que voltaje 2 es igual a 2 volts, voltaje 3 es igual a menos 2 volts y voltaje 4 es igual a 5 volts. Además, una vez obtenido el voltaje 2, podemos calcular también Ix, el cual su valor es igual a menos 1 ampere. Para armar nuestro circuito, primero debemos de seleccionar los componentes necesarios de acuerdo al circuito que nos están pidiendo realizar. En este caso, utilizaremos una fuente de voltaje de 2 volts, una fuente de corriente de 9 amperios, una fuente de corriente controlada y una fuente de voltaje controlada. Utilizaremos dos resistencias de 1 ohm y dos resistencias de 2 ohms. Realizamos las conexiones correspondientes de nuestro circuito de acuerdo al diagrama, incluyendo la referencia en la parte inferior de este. Debemos conectar la fuente de corriente dependiente al voltaje de la resistencia R1 de la forma en como nos indica el diagrama y los signos del simulador, negativo con negativo y positivo con positivo. De igual forma, la fuente de voltaje dependiente a la corriente Ix debe de ir conectada de acuerdo a la dirección indicada por la flecha en el diagrama, con la punta hacia arriba y la cola por debajo, tal cual como se ve en el simulador y en la imagen. Por último, le asignaremos un color diferente a estas conexiones para poder distinguirlas de mejor manera. Finalmente, colocaremos un medidor de voltaje en cada nodo y asimismo colocaremos un medidor de corriente en Ix, obteniendo que efectivamente los valores obtenidos en el diagrama son los mismos que en el cálculo obtenido a mano. Muchas gracias por su atención prestada y espero que esta explicación les haya sido útil y de ayuda.